Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Qué lindo Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Precioso tú eres, Jesús. Yes, Aleluya. my God. Gloria a Dios. Yes. Deme un momentito, hermano. Glory to Jesus, Que aleluya. me estoy conectando. Primero allá arriba y yo para acá abajo. Amen. Praise the Lord God Almighty, hallelujah. Alabanza Santo al que Dios. vive. Gloria a Dios. Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Precioso tú eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Wonderful Gloria a God. Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Palabra. Jesús. Aleluya. We worship Mi alma te you, adora, God. Jesús. Aleluya, qué lindo Dios. ¿Quién como tú, Señor? Alabado sea tu glorioso nombre. Aleluya. Precioso tú eres, Jesús. Qué lindo Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Amén. ¿Cuántos tienen sueño? Bendito eres Jesús. Si tiene sueño, esta noche se le va a quitar. Ay, ay, ay. Alábale. Alabanzas al que vive, alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Precioso tú eres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. We worship Mi you, alma God. te adora, Aleluya. Jesús. Have your way, Holy Spirit. En esta noche preciosa quisiera que estemos atentos a una palabra que el Señor puso en mi corazón. Aleluya. Una palabra, alabado sea Dios, que me la dio de madrugada. Santo Dios. ¿A cuánto le gusta levantarse a las 4 de la mañana? Amén. ¿Cuántos se gozan levantarse a esa hora? Haga frío, haga calor, esté nevando, esté lloviendo. Esa es la hora preferida para uno levantarse a tener comunión con Dios, a conectarse con el cielo. Alabado sea el que vive, alabado sea Dios. Bendito sea tu glorioso nombre, aleluya. Santo Jesús. Quisiera que en esta noche pues vayan a la Biblia. Mi alma te adora, Jesús. Y en la palabra del Señor vamos al primer libro de la Biblia, al comienzo. Bendice alma mía a Jehová Jesus, aleluya. y bendice todo mi ser su santo Yes, nombre. my God. Vamos a Génesis capítulo 11. Y en Génesis capítulo 11 vamos a leer desde el verso 1. Amén. Alabado sea Dios. Saludo también a aquellos hermanos que también sacan este tiempo para compartir con nosotros a través de las plataformas sociales. Que el Señor les bendiga. Les pido también pues que compartan el video para que así pueda la bendición llegar a otros lugares. Amen. Génesis capítulo 11, verso 1 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre. Apunte esa expresión. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y el verso 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Apunte también esa palabra. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Santo Pues, Dios. ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparciré desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejarán de edificar la ciudad. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Que el Señor les bendiga en esta noche en una manera especial. Amén. Meditando en esta porción bíblica y en otras más que estuve examinando durante el día, porque a mí me gusta examinar las escrituras. No es solamente leerlas así por encima, no. Apresuradamente como el que tiene ganas de ir al baño. No. Hay que sentarse con detenimiento. Examinar palabra por palabra. Hay que aprender a leer entre líneas. Y meditando en eso, vino a mi mente una expresión, y ese es el tema de esta noche. Cuando la unidad, escuche bien, provoca rebelarse contra Dios. Cuando la unidad, cuando alguien se une, un pueblo se une, un grupo de personas se reúne con el propósito, alabado sea Dios, de provocar, no nada bueno, sino provocar, rebelarse contra el Dios de los cielos. Como que ese título o ese tema suena medio raro. Porque cuando se habla de unidad se está hablando de la unidad en el espíritu, ¿no? Amén. Y cuando la iglesia se une en el espíritu, suceden cosas buenas. Amén. Cuando la iglesia vive en unidad, no en una unidad corporal, porque aquí estamos unidos corporalmente, pero no necesariamente podemos estar unidos espiritualmente, en un solo sentir, en una sola voz. Aleluya. Pero de la unidad que estamos hablando aquí, no es la unidad del espíritu, o es una unidad de espíritu, pero un espíritu contrario. ¿Sabe que, alabado sea Dios, encontramos en la palabra del Señor muchos pasajes bíblicos y acontecimientos de personas o de grupos que se unieron no para, alabado sea Dios, adorar a Dios o estar en comunión íntima con Dios, sino para esa unidad estaba basada en rebelarse contra el plan y todo lo que Dios deseaba. El pasaje que leemos aquí nos está enseñando y nos está revelando que, alabado sea Dios, Dios le había dado instrucciones. Alabado sea Dios en el capítulo 9 a los descendientes de Noé. Aleluya. Y le habló claro. Y lo que le dice en el capítulo 1 del verso 9, Dios le habló claro diciéndole a los descendientes de Noé y a Noé mismo, diciéndole, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Fíjense que Dios dio una orden, alabado sea Dios, clara, concisa. La orden de Dios fue que ellos se multiplicaran, pero que también se esparcieran sobre la faz de la tierra. Pero cuando llegamos al capítulo 11 encontramos que esta gente hicieron lo contrario. Dios les dijo, espárcense, muévanse sobre la faz de la tierra. Y ellos aquí, alabado sea Dios, se detuvieron en una tierra llamada Sinar.
y comenzaron, alabado sea Dios, a edificar una ciudad y una torre. Pero me llama la atención que esta porción bíblica dice que ellos estaban, alabado sea Dios, como un pueblo. Eran uno. Estaban unidos en un fin, en un propósito, el cual era contrario a la voluntad de Dios. Oiga bien, porque dice, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. O sea, que a ellos, para ellos, tomar esta decisión, tuvieron, alabado sea Dios, que unirse. Comenzaron a crear una coinonía, una unidad. Se pusieron en común acuerdo, no para seguir y obedecer lo que Dios le había dicho, sino lo contrario, para entrar en desobediencia, en rebelión, y se opusieron a lo que Dios deseaba. Por eso que el tema es, cuando la unidad provoca rebelarse contra Dios. Oiga bien, hermano. ¿Saben que en la Biblia encontramos pasajes y eventos que sucedieron? Por ejemplo, en el capítulo 16 de Números, encontramos, alabado sea Dios, que un grupo de personas se unieron, crearon una unidad, pero no fue una unidad, alabado sea Dios, para obedecer los planes y el propósito de Dios, sino para irse en contra de la voluntad de Dios. Dice la Biblia, alabado sea Dios, en Números capítulo 16, verso 1, dice que Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán de Diab, y Og, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Escuche bien. ¿Con qué propósito? Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de los príncipes de la congregación. O sea que esta gente se unieron, crearon, alabado, un consorcio, pero no para bien, sino para rebelarse contra el hombre que Dios puso al frente. Oiga bien, ahí es donde la unidad provoca rebelarse contra Dios y contra el plan de Dios. Es peligroso, hermano. Porque cuando usted, alabado sea Dios, analiza y se sienta a examinar con detenimiento lo que está sucediendo dentro de la iglesia, no toda, encontramos a veces y encontramos en muchas ocasiones a pastores reunidos en una coinonía, no para, alabado sea Dios, hacer la voluntad de Dios, sino para irse en contra de lo que Dios está haciendo. Mire, mi hermano, estas cosas están pasando. Oiga bien, porque el tiempo que usted y yo estamos viviendo es un tiempo peligroso. Si alguien debe saber el tiempo que se está viviendo proféticamente en la iglesia, pero lamentablemente ni enterada está, porque están enfocados en otros asuntos, tal vez enfocados en sí mismos, en sus propios planes, y lo menos que piensan es, alabado sea Dios, es reunirse, unirse, alabado sea Dios, para llevar a cabo lo que Dios desea. Amén. Dice, alabado sea Dios, que Coré reunió 250 príncipes. O sea, no eran cualquier persona, eran hombres de renombre, eran líderes escogidos por Dios. El hecho de que Dios escoja a una persona no quiere decir que ella esté dispuesta a hacer su voluntad. Oh Dios, aleluya. Y eso lo vemos en la Biblia todo el tiempo.
Personas, hombres que Dios escogió, alabado sea Dios, con un propósito, con un plan trazado, pero ellos hicieron lo contrario. Se fueron por el camino contrario, comenzaron a caminar en contra del plan y el propósito de Dios. Aquí vemos en este pasaje, alabado sea Dios, que Coré, Datán y Abiram, alabado sea Dios, eran hombres ambiciosos. Crearon un plan, se unieron, hicieron un consorcio, pero no para ayudar a Moisés, no para, alabado sea Dios, llevar a cabo el plan de Dios, sino para ponerse en contra de lo que Dios estaba haciendo. Cuando la unidad provoca rebelarse contra Dios, hay problemas. Y problemas serios dentro del pueblo de Dios. Oiga bien. ¿Sabe que la Biblia enseña también en Hechos capítulo, alabado sea Dios, 4, versos 27 y 28? Dice que Pilatos, Herodes, que eran enemigos, no querían saber el uno del otro, se odiaban, pero a veces los enemigos se unen, alabado sea Dios, para hacer frente a la iglesia, para hacerle daño a la iglesia. Son enemigos, no quieren saber el uno del otro, pero cuando hay un propósito para irse en contra de lo que Dios desea, se unen. Vamos a olvidar la enemistad, pero tenemos un plan. Tenemos que detener el avance del pueblo de Dios. Dice la Biblia, alabado sea Dios, que Pilato, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel se unieron ¿contra quién? Contra el Hijo de Dios. Oiga, mi hermano, es triste, porque tanto Herodes y Pilato y el pueblo de Israel sabían quién era Jesús. Amén. No eran ignorantes. Ahí es donde está el peligro. Cuando sabiendo, alabado sea Dios, que nos estamos enfrentando contra Dios, pero seguimos hacia adelante y no nos detenemos. Es peligroso, hermano. Cuando yo entendiendo que me estoy oponiendo al plan de Dios, pero sigo hacia adelante. ¿Sabe que a Saúl le sucedió eso? Saúl sabía muy bien que ya Dios lo había desechado como rey. Y Saúl sabía muy bien que a quien estaba persiguiendo era el hombre a quien Dios había escogido. Pero eso no lo detuvo. Eso al contrario, eso provocó que él y el pueblo y parte del pueblo de Israel y parte del ejército se unieran para perseguir al hombre que Dios había escogido. Aleluya, así fue. Amén. Santo, Cristo vive. Oiga bien. Es normal que Satanás se levante contra la iglesia. Es normal que Satanás levante hombres y mujeres que no andan en el espíritu, que viven una vida no consagrada a Dios, logre reunirlos y unirlos en una unidad perfecta para levantarse contra la iglesia. Lo que no es normal es que dentro de la misma iglesia se levante otra iglesia a perseguir la iglesia. ¿Me entendieron? Santo Dios. Yo le temo más a la persecución que se levanta dentro de la iglesia que a la que viene de afuera. ¿Sabe por qué? Porque la que viene de afuera, alabado sea Dios, logra, alabado sea Dios, que la iglesia se una a orar, a ayunar y las cadenas se rompen. Pero cuando la persecución
confusión comienza dentro de la misma iglesia, eso lleva a la iglesia a dividirse, a fraccionarse. El poder de Dios comienza a menguar. Porque el Espíritu Santo no se mueve en medio de un pueblo, alabado sea Dios, dividido, donde otros están en contra. Mira, mi hermano, esto está terrible. Muchos se preguntan y dicen, ¿por qué hoy no se ven tantos milagros como antes? ¿Por qué hoy Dios no se mueve como se movía antes? ¿Sabe por qué? Es sencillo, porque la iglesia está dividida. La iglesia, alabado sea Dios, en vez de estar unida en un solo propósito, en un solo sentir, en un solo pensamiento, al contrario, están unos a otros persiguiéndose. Santo Dios, aleluya. Miren, mi hermano, estas cosas son serias. Porque el enemigo sabe muy bien que le queda poco tiempo. Amén. Y ha logrado, en cierta manera, fraccionar la iglesia. Hay iglesias que dentro de la misma iglesia hay 4 pastores y 4 iglesias. Escuche bien, Santo Dios, aleluya. suena como medio raro, pero es la realidad. Hay iglesias, alabado sea Dios, que tienen 4 iglesias adentro. Y cada iglesia tiene un pastor. Eso pasó en la iglesia de los Corintios. Dentro de la iglesia de los Corintios habían 4 iglesias. Y el pastor general, yo no sé qué estaba sucediendo con él. Parece que se quedó ciego, no sé qué pasó. Mira, mi hermano, lo más peligroso que ocurre dentro de una iglesia es cuando se comienzan a levantar grupitos. Pero lo más peligroso es que el pastor no le haga caso a eso. Santo. Mira, mi hermano, dentro de la iglesia de los Corintios había 4 iglesias. Unos decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Cefa, otros decían que eran de Pablo y otros decían que eran de Cristo. Así mismo fue. Y el pastor de la iglesia, yo no sé si fue que se le dio se fue en coma, no sé por qué. Mira, mi hermano, el pastor de la iglesia tiene que estar despierto, Amén. con los ojos espirituales abiertos, Amén. Así es. observando lo que se mueve. Así mismo es. Amén. ¿Para qué se hizo el altar? ¿Sabe que de aquí se ve todo lo que ocurre allá? Ustedes ven de allá para acá a una persona, pero de aquí para allá yo veo muchas personas, veo muchos movimientos, veo muchas caras, veo como algunas cuando se predica, cuando otras se ponen serias, cuando otras doblan la boca y así, y a otras como que no le gustó. Pero pastor, se salió del mensaje. No, no me he salido del mensaje. No. Porque el problema está dentro de la iglesia. El problema está aquí, dentro de la iglesia. Cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Y cuando estoy hablando de la iglesia, no es de las 4 paredes y el techo, no. Esto es el lugar donde la iglesia se reúne. La iglesia es usted y yo, que somos el templo del Espíritu. Oye, mi hermano, esto está terrible. Es triste, pero es la verdad. ¿Sabe que a mucha gente no le gusta? Escucha bien. A mucha gente no le gusta este mensaje. Porque este mensaje traspasa lo más profundo de los sentimientos y las emociones del hombre. Oiga bien. Mira, hermano. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de cómo la unidad, alabado sea Dios, que parece unidad, pero es una unidad que va llevando a la iglesia a la rebelión. Aleluya. Lógicamente la unidad es ¿para qué? Para crear coinonía.
Como dice Salmo 133, verso 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén, así Esa es la unidad del Espíritu, pero del Espíritu Santo. es. Amén. Porque hay unidad del Espíritu, pero es del Espíritu del diablo. Wow, santo. ¿Cómo es eso? Una unidad del Espíritu del diablo. ¿Sabe que el diablo sabe muy bien cómo crear una unidad contraria a la de Dios? Así Él es. sabe muy bien cómo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Él, hasta el día de hoy, permanece unido. Él no permite división en su reino. Y Él sabe muy bien que si su reino se divide, hasta ahí llegó. Se va antes de tiempo. Pero Él utiliza eso, alabado sea Dios, para crear una unidad confusa dentro de la iglesia. Una unidad, alabado sea Dios, no pro Dios, sino contra Dios. Wow. Satanás sabe muy bien que la iglesia se compone de familias. Y como él sabe que la iglesia se compone de familia, él busca donde hay una familia que no está firme espiritualmente y por ahí comienza a trabajar y divide esa familia, y al dividir esa familia, la iglesia está dividida. Así mismo es. El mismo Jesús, hablando sobre eso, decía, si Satanás se divide, ha llegado su fin. Satanás, dice la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis, que logró llevarse una tercera parte de los ángeles del cielo. Logró que se unieran a él. ¿Con qué propósito? Para tratar de derrocar el reino de Dios. Una tercera parte de los ángeles del cielo se fueron con él. O sea que no estamos, alabado sea Dios, tratando con un ser espiritual que aunque Cristo lo derrotó, que aunque Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario, pero todavía no se rinde, todavía sigue buscando la manera de que la iglesia se rebele contra Dios y contra el plan de Dios. Sí. Él sabe que no tiene, alabado sea Dios, ninguna oportunidad, pero él no se rinde. Y él busca, alabado sea Dios, donde la iglesia está más débil. Así mismo es. Él busca a los Zambalá y los Tobías. Él busca a los Ananías y Zafira. Él busca a Coré, alabado sea Dios, y a los 250 príncipes de Israel. Ay, santo. Él busca a Herodes, a Pilatos, al pueblo de Israel, a los sacerdotes corruptos. Porque él sabe muy bien que esos no están firmes. Ay, santo. Cristo vive, santo. Pero cuando llega, alabado sea Dios, donde hay una iglesia que vive en unidad espiritual, que vive en coinonía entre ellos y con Dios, ahí tiene problemas. Gloria. Te alabamos, oh Dios. Mira, mi hermano, Eres digno. yo le decía a un pastor allá en Massachusetts, hay que dejar a Dios que pelee por nosotros. Amén. Me alaba. Gloria. Yo aprendí temprano en el Evangelio a no defenderme yo. Yo aprendí a hacer silencio. Porque cuando yo hago silencio, Dios habla, pero también actúa. Amén. Cuando yo no peleo, cuando yo no me defiendo, Dios pelea y me defiende. Amén. Santo Dios, aleluya. Y Él sí que sabe hacer. Amén. Amén. Santo. Gloria a Dios. A veces me dicen, pero abre tu boca. No,
Yo no voy a abrir mi boca, porque si abro mi boca, Dios se va a echar a un lado. Te alabamos, oh Dios. Santo. Él es Jehová, alabado sea Dios de los ejércitos. Él pelea por ti, Él pelea por mí, Él pelea por la iglesia. Pero eso sucede cuando la iglesia le deja el espacio a Él. Amén. He escuchado a un cristiano decir, si me coge 15 años atrás, todavía ese no ha aprendido. Todavía ese está en el pasado. Hay cristianos que tienen que hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. Mire, mi hermano, hay que olvidar todo. Amén. Deja atrás el problema, deja atrás el chismoso, deja atrás el mentiroso, deja atrás el que habló mal de usted y siga la meta. Santo. Nos gozamos en tu presencia, oh Cristo. Oiga bien, Wow. Bellísimo. ¿sabe que los hijos de Rubén y las tribus de Gad y Manasés, escuche bien, a pesar de que Dios los bendijo con unas tierras buenas, ¿sabe lo que hicieron? Se rebelaron contra Moisés. Dios los puso en un lugar de eminencia, le dio las mejores tierras, pero con todo y eso, porque tenían un espíritu de rebelión, se levantaron contra el hombre de Dios. Mire, mi hermano, la rebelión ciega al hombre espiritualmente. Mire, mi hermano, la rebelión tiene un nombre y tiene un origen. Se llama Satanás y se originó en el cielo. Así es. Amén. Se originó en el cielo. Eso nos enseña mucho. Amén. Si la rebelión se originó en el cielo, mire, mi hermano, aquí abajo hay que cuidarse. Amén. Amén. Mucho. Amén. Porque allí mismo, donde está el trono de Dios, Satanás se rebeló. Y me llama la atención que él no dice, y él no deseaba sentarse en el trono de Dios, no. Él quería su propio trono, que es muy diferente. A él no le interesaba sentarse donde Dios se sentaba o de donde Dios se sienta. A él le interesaba otro trono, un propio trono, para él reinar y gobernar. O sea, en otras palabras, quería irse por encima de su creador. La rebelión muchas veces nos lleva a irnos por encima de nuestro creador, del que nos creó. ¿Sabe que estamos viviendo un tiempo donde el espíritu de rebelión se está moviendo sobre la faz de la tierra? Solo vea un poquito de noticias, hermano. Mire a su alrededor. Se está cumpliendo literalmente lo que dijo el apóstol Pablo. Alabado sea Dios, allá en segunda de Tesalonicenses, cuando dijo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sabe que la palabra iniquidad original ahí es lo que quiso decir? Ya está en acción el misterio de la anarquía, de la rebelión. El mundo está envuelto en una rebelión, pero esa rebelión está dentro de la iglesia también. Oiga bien. ¿Sabe qué? Hubieron muchos hombres de Dios que Dios llamó, los preparó, los separó, pero terminaron rebelándose contra Dios. Sansón fue uno. Muchos dicen que a Sansón quien lo llevó al fracaso fueron las mujeres. No fueron las mujeres. Fue que se rebeló contra el Espíritu Santo. Se rebeló contra el plan de Dios. Quiso hacer
Alabado sea Dios como Él quiso y no como Dios dijo que se debía hacer. Uno que empezó bien y Dios le dio sabiduría y riqueza fue el hijo de David, Salomón. Pero al final, ya viejo, se rebeló contra Dios. Oye, mi hermano, esto es, mire, yo examinando esto esta mañana me doy cuenta que la rebelión está más cerca de lo que nosotros pensamos. Está tan cerca que está en nuestros corazones. Hay cosas en nuestros corazones que usted y yo no sabemos que están ahí. Es como cuando la persona se muda y empieza a empacar y a separar cosas de aquí para allá, de allá para acá, y de momento dice, y eso, ni sabía yo que yo tenía eso. Así mismo en la rebelión está dentro del corazón del hombre, pero el hombre no lo sabe hasta que sale a la luz. Por eso David le decía, alabado sea Dios, al Señor, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí perversidad. Hay que pedirle a Dios que nos examine. Abra su corazón a Dios. Amén. Y usted va a ver cuántas telarañas va a encontrar allá adentro. Pero no es que yo soy bueno. Bueno, dicen por ahí que bueno es el pan y se lo comen. Aquí no es por bueno, porque no hay nadie bueno. Aquí tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Amén, amén, amén. Así es. Amén. Pero hay que someterse a Dios. Amén, amén. Y el problema del ser humano es que no le gusta someterse. Porque el sometimiento implica obediencia, Amén. sumisión, entregarle a esa persona a la cual uno se somete nuestra voluntad y que Él haga su voluntad en nosotros. El sometimiento no es fácil, hermano. ¿Usted quiere saber lo que es sometimiento? Váyase para el army. Que va a llorar como un niño si no está acostumbrado a someterse. Allí lloran los guapos de la calle, lloran allí como niños. Los que son guapos con los padres, allí lloran como niños. Porque someterse no es fácil. Pero cuando nos sometemos a Dios de corazón, entregamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones a Dios, Dios va a comenzar a hacer maravillas. Pero es que el vecino me tiene mal, Señor. Olvídate del vecino y comienza a orar por el vecino y ya tú verás cómo Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Amén. Pero señores, que yo estoy acostumbrado a cuando alguien me hace algo, yo pagar con mis propias fuerzas. No, mire mi hermano, no. Aunque le digan que usted es lo que sea, deja a Dios pelear por usted. Amén. Amén. Yo he visto a Dios defenderme en la calle. Sí, porque yo no me he defendido. En una ocasión yo voy cruzando la calle por Granja y vino un taxista y por poco me lleva. Y él teniendo la culpa, me dijo un montón de cosas. Yo seguía andando y me quedé callado. Salió un tipo de la tienda allá y le metió una pedra al taxi y le desbarató el cristal. Así que Dios defiende. Y no solamente eso, lo bajó del taxi y le dijo, ven acá, ¿qué tú le dijiste a él? Y el tipo no sabía ni qué hacer. Y yo no conocía al tipo.
pero Dios me defendió. A veces Dios usa personas que no te conocen para defenderte. Pero eso sucede cuando usted se queda quieto, cuando usted se somete a Dios, cuando usted deja a Dios pelear por usted. Jesus. Y mire, ¿sabe qué? Hay personas que Dios las quita de tu vida. Porque Dios sabe muy bien que van a ser de tropiezo. Y el problema es que a veces Dios te las quita y tú vas y las buscas. Pues no estamos dejando trabajar a Dios. No. Pero Señor, es más, yo conozco un caso de una persona que Dios le quitó como 3 personas de su iglesia. Y él llamándolas por teléfono. Y el Señor allá le dice, pero yo saco el problema de tu lado y tú lo quieres coger para atrás. A veces queremos tener más amor que Dios mismo. Mire, mi hermano, cuando a usted llega, a la vida de usted llega una persona que le hace mucho daño, déjelo en las manos de Dios. Y si Dios lo quita, mira, hermano, es un culto. Amén. Santo. Un culto de agradecimiento. Amén. Porque se fue el estorbo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Señor, es que yo lo amo. Yo también lo amo. Pero yo no tomo por inocente al culpable. Alaba. Sí, Dios nos ama. Pero Él no tolera la maldad. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Amén. Amén. Si yo hablo de los atributos de Dios o del amor de Dios, yo tengo que hablar de los otros atributos que Dios tiene. Porque Él es amor, pero es fuego consumidor. Él es amor, pero al que es culpable, Él no lo va a tomar por inocente. Y al que no se arrepiente, tiene problemas. Deja a Dios pelear por usted, hermano. Amén. Si alguien sabe pelear, es Dios. Amén. Mire, mi hermano, deje que Dios entre a su batalla. Sabe que David, y con esto termino, escuche bien, dice la Biblia que cuando Goliat vino a atacar a David, a enfrentar a David, dice la Biblia que David salió corriendo, pero no para huir. Allá hay tremenda enseñanza. Dice que David salió corriendo para enfrentarlo. ¿Sabe lo que hizo David? David no le permitió a Goliat que Goliat llevase a David a llevar a David a pelear a su campo de batalla. No, David le dijo, no, yo te voy a llevar a mi campo de batalla donde está Dios peleando por mí. Nunca permita que el enemigo te lleve a su campo de batalla, porque vas a perder. Tráelo a tu campo de batalla. Que Él penetre a tu campo de batalla donde está Dios peleando por ti. Así que en esta noche, cuando la unidad provoca rebelarse contra Dios, es peligroso. Nunca se una a personas que están buscando la manera de hacer caer a un hermanito, a un pastor, a una iglesia. Nunca comete ese error. Si alguien lo llama para hablar mal de un pastor, ¿sabe qué?
No le cierre el teléfono. Pero dígale, ¿sabe qué? Si me llamaste, llámeme para orar, no para chismear y para hablar mal del pastor. ¿Sabe que yo le tuve que decir así a una anciana de una iglesia que hablaba lengua? Era terrible hablando lengua, pero tenía una lengua que a nadie le gustaba, que era chismosa como ella sola. Mire, mi hermano, hablaba lengua, brincaba y danzaba por toda la iglesia, pero tenía una lengua que llegaba de aquí al puente Brooklyn. Alaba, alaba, alaba. Y una vez me llamó para hablarme mal del pastor y yo le dije, ¿sabe qué? No me llame para hablar mal del pastor, ore por él. Ore por su casa, ore por su matrimonio. Y le dije, y si usted no se arrepiente hablando lengua, se va a ir al infierno. Porque nadie se salva hablando lengua. Mira, mi hermano, el enemigo sabe imitar los frutos del Espíritu. Digo, el don del Espíritu. Lo que él no sabe imitar es el fruto del Espíritu. Amén. Ay, santo. Oiga, hermano, si usted llega a ver a ese anciano hablando lengua, usted dice, wow, qué terrible. Y bla, 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 por todo el culto. Pero también cuando se desataba esa lengua de chisme, ¿no? Había que salir corriendo. No se confunda. Santo. Únase a los que provocan la unidad del Espíritu. Amén. No a los que provocan la unidad que nos lleva a la rebelión contra Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hay que separarse. Porque el trigo y la cizaña están juntos. Y el problema es que no se puede arrancar. Hay que esperar que el Señor sea quien tome el control. Así que Dios me lo bendiga en esta noche. Amén. Amén. Y espero que esta palabra haya sido de bendición.